La década del 30 del siglo VI está siendo gloriosa para los romanos. Su imperio fue golpeado casi mortalmente durante la segunda mitad del siglo V. Los romanos perdieron el control de todo el lado occidental de su imperio, que quedó completamente despedazado y cada parte empezó a ser gobernado por poderosos reyes germánicos. Romanizados, sí, pero no romanos. Justiniano ascendió al trono de Constantinopla. Tenía a muchos romanos en contra, aunque al consolidar su poder y estabilizar el imperio, aplastando a las rebeliones en su contra, empezó a liderar, junto con su corte, el proyecto más grande que los romanos tenían en mente: la reconquista del viejo imperio occidental. En menos de un año, el general Belisario, uno de los miembros de la corte de Justiniano, lideró una expedición militar en el norte del África Occidental, aplastando a los vándalos del rey usurpador, Gelimer, y anexando este reino vándalo al Imperio Romano de Oriente. El ejército romano de Belisario se trajo de África un enorme botín de guerra, el más grande de todos, el mismísimo rey Gelimer, que estaba encadenado y fue humillado ante los romanos en Constantinopla, hasta que al final se vio obligado a postrarse ante los pies del emperador Justiniano, en el hipódromo. Una imagen que los romanos no olvidarán jamás. Para ellos es como una especie de venganza gloriosa y divina, no porque lo relacionen con Dios o los dioses, sino por lo que significa para ellos que uno de estos poderosos reyes germánicos, que fueron capaces de conquistar el occidente del imperio, ahora sea humillado ante todos en Constantinopla. La conquista del reino vándalo en el año 533 ha sido posible porque los romanos no tienen otros frentes con los que lidiar, porque llegaron a la paz con los persas y no hay bárbaros que intenten invadir al imperio masivamente, un privilegio con el que los romanos occidentales no contaron el siglo pasado. Además, todo esto fue una revelación impresionante para los romanos. Les demuestra que los bárbaros occidentales, si bien romanizados, no son capaces de enfrentar militarmente a un verdadero ejército romano, unos romanos que ya están listos para lanzarse a la verdadera reconquista del occidente, aunque esta vez no será tan fácil. Italia es la verdadera obsesión de los conquistadores romanos, de los militares y de los que están en Constantinopla. Recuperar Italia y con ella la mismísima Roma supondría una gloria sin precedentes para los romanos orientales, pero para ello los romanos primero tienen que derrotar a los bárbaros que están gobernando Italia, o mejor dicho, los descendientes de bárbaros, los ostrogodos. Este pueblo es de origen bárbaro, sí, pero no es posible imaginar un pueblo germánico más romanizado que este, quizás solo sus primos visigodos en Hispania. El ejército ostrogodo no será fácil de vencer, pero el ejército romano de Oriente sigue siendo el más poderoso de toda Europa. A esta altura, la propia Roma es una capital más simbólica que práctica. Quizás no es tan importante a nivel político, aunque eso no significa que no sea una capital vital para la conquista de Italia. Y los romanos de Oriente, conocidos históricamente como bizantinos, se consideran como los auténticos herederos del Imperio Romano. Pero esta vez los bárbaros no son como los vándalos, y también en el sentido de mentalidad, porque los ostrogodos también se consideran a sí mismos como los herederos de la vieja Roma imperial. Roma tiene un estilo clásico occidental y Constantinopla un estilo clásico oriental. Los romanos orientales tienen una cultura romana a la griega. Ellos hablan griego y sus formas de vestir son ligeramente diferentes. En cambio, los ostrogodos realmente son bárbaros solo de sangre, porque están completamente romanizados. No se los puede distinguir de un verdadero romano, al no ser que se hable con ellos y su lenguaje lo delate, o su acento. Además, ellos también se consideran como los herederos legítimos del Imperio Romano. Por lo tanto, van a defender Roma de cualquier invasión, sin importar que se trate de los romanos orientales. Por suerte para los romanos, los gobernantes ostrogodos están en un conflicto interno. La reina Amalasuna, o Amalasuntha en castellano, la hija de Teodorico el Grande, el rey ostrogodo que conquistó Italia en el año 493 tras asesinar a Odoacro, es aliada de Justiniano, tal y como lo era su padre, pero es depuesta por su primo Teodato y al poco tiempo aparece su cadáver. La excusa perfecta que necesitaba la corte de Constantinopla para ordenar la invasión de Italia.
Los romanos saben que esta vez la lucha será más difícil que la guerra contra los vándalos. Por ello es que Constantinopla envía a 2 ejércitos al oeste, uno liderado por el general Ilírico Mundus, quien deberá atacar por tierra a través de los Balcanes, al mismo tiempo que el general Flavio Belisario desembarcará en las costas del sur italiano con su ejército de 7000 legionarios. Tras pasar por Cartago para reabastecerse, el ejército de Belisario llega a Sicilia a finales del año 535, pero antes de invadir la Italia continental, en la ciudad de Cartago surge un motín entre algunos de sus oficiales por el retraso de un pago, y Belisario se ve obligado a volver junto con sus soldados para resolver este nuevo problema. Un problema nuevo que podría ser grave, ya que el ejército romano de Belisario, que zarpó al occidente para la gloriosa conquista del viejo imperio, tiene traidores. Los oficiales rebeldes cuentan con el apoyo de la guarnición romana que está en Cartago, con muchos esclavos fugitivos y cerca de 1000 vándalos que se escaparon de Constantinopla. Es una fuerza que en total suman unos 8000 soldados. Esta fuerza rebelde está liderada por el general Stotzas, un general griego que participó en la conquista del reino vándalo de África hace 2 años. La fuerza del general Stotzas es mucho más grande que la del general Belisario, porque se le unieron muchos esclavos y los vándalos, con quienes Stotzas llegó a un acuerdo de obtener su ayuda militar a cambio de fundar un nuevo reino independiente del imperio en Cartago. Belisario se fue a Italia con cerca de 2000 legionarios, una fuerza mucho menor en número, aunque mucho mayor en calidad militar, pues se llevó con él al verdadero ejército romano, a los legionarios veteranos y bien preparados para una batalla. Es por esto que Belisario ataca sin piedad contra los miles de rebeldes que están sitiando Cartago y les causa un gran daño antes de que Stotzas ordene la retirada hacia Membresa, hasta donde Belisario los persigue para darles el golpe final, aplastando a esta fuerza rebelde en lo que se conoce como la Batalla del río Bágradas en el año 536. Stotzas y los supervivientes rebeldes huyen hacia Numidia, mientras que Belisario no quiere seguirlos a un lugar tan lejano y después de saquear el campamento rebelde, regresa al sur de Italia para concentrarse en su misión principal. Antes de terminar la primavera, el ejército de Belisario avanza hacia el norte sin oposición y siendo bienvenido por los italianos sureños, solo hasta que llegan a Nápoles, donde el ejército bizantino es frenado por una guarnición goda más pequeña. Son 800 soldados, pero son suficientes como para defender una ciudad amurallada como Nápoles desde el interior. Los romanos asedian Nápoles, aunque tienen complicaciones porque no ven ninguna forma de entrar en esta gran ciudad amurallada, que está bloqueando el camino de conquista al norte. Sin embargo, después de 20 días de sitio, un soldado romano encuentra una brecha en un acueducto abandonado de la ciudad, y es por donde las tropas de Belisario entran. Así es como toman el control de Nápoles, pero esta vez sí la saquean ferozmente por haber cerrado sus puertas. Viendo que un auténtico ejército romano invadió el sur de Italia, está derrotando a las guarniciones locales y se está apoderando de las grandes ciudades, el rey Teodato de los ostrogodos es asesinado a manos de sus propios hombres al mostrarse débil e indeciso ante la invasión. Entonces es reemplazado por uno de los asesinos, el general Vítiges, quien está decidido a pelear con los romanos, por lo que organiza un poderoso ejército en Rávena para marchar al sur de Italia y aniquilarlos en el campo de batalla. Teodato era sobrino de Teodorico el Grande, pero el general Vítiges es proclamado como rey por sus tropas. Días más tarde, el ejército de Belisario, que ahora cuenta con unos 5000 soldados, entra pacífica y tranquilamente en la ciudad de Roma. Belisario entró por la Porta Cinaria, al sur de la muralla aureliana, realizando un gran desfile de victoria con el apoyo de la gran mayoría de los ciudadanos de Roma, sobre todo después de enterarse de lo de Nápoles, pues los gobernantes romanos abrieron las puertas para no sufrir el mismo destino. Por su parte, la guarnición goda era de unos 4000 soldados, aunque escapó hacia el norte a través de la Porta Flaminia.
Increíblemente, el ejército de Belisario entró victoriosamente en la mismísima Roma, pero eso no significa que ya tienen la ciudad conquistada, porque los godos no van a dejar que los romanos de Oriente se queden con Roma, y mucho menos con Italia. Los soldados bizantinos y la guardia bucelaria de Belisario toman el control de distintos puntos de Roma y se preparan para resistir un asedio largo del enemigo, los ostrogodos, que aún no entran en una verdadera batalla con los romanos. Los romanos hacen algo que los reyes invasores germánicos nunca hicieron: restaurar las murallas romanas y parte del acueducto para que quede bien preparada para resistir un asedio. Una clara demostración de lo que es la cultura de un verdadero romano comparada a la cultura de un bárbaro romanizado. Los romanos no solo eran soldados, su civilización fue grande porque habían romanos ingenieros, pensadores, filósofos, arquitectos y trabajadores de todo tipo, algo que los bárbaros germánicos no tenían. Los romanos también cavan una trinchera que rodea la parte de la ciudad que no da al río Tíber, donde instalan una gran cadena para frenar las naves godas en caso de que se produzca una invasión por el río, además de que almacenan las cosechas y fortalecen la fortificación del mausoleo de Adriano, conocido hoy en día como el Castillo de San Angelo. A comienzos de marzo del año 537, la vanguardia del ejército godo del rey Vítiges llega al puente Salario, o Ponte Salaro como le dicen los italianos, y se encuentra cara a cara con una patrulla de la caballería del general Belisario. Entonces se desata un pequeño encuentro combativo antes de que los romanos se replieguen hacia la seguridad del interior de las murallas romanas, pero la confusión del momento hace que los guardias se nieguen a abrir las puertas, temiendo que el ejército godo entre, por lo que la caballería romana se ve obligada a luchar, dando media vuelta y propinándole una escaramuza a la vanguardia gótica, que no se esperaba que estos jinetes vuelvan a la batalla porque creyeron que se habían refugiado en Roma. La vanguardia gótica se repliega y al tener a Roma segura, finalmente las puertas se abren a esta victoriosa caballería romana, entre quienes se encuentra el propio general Belisario. Es difícil saber con exactitud qué tan grande era el ejército godo de Vítiges. Fuentes medievales afirman que estaba entre los 150.000 soldados, mientras que fuentes más actuales aseguran que el número podría estar entre los 25.000 y los 65.000. Sea cual sea el número, se sabe que fue una fuerza mucho más grande que el ejército romano que defendió Roma. El ejército godo actúa como si fuera un verdadero ejército romano, un ejército profesional. Se toman todo con calma, instalan 6 campamentos en puntos distintos en los alrededores de Roma, ya que tienen que planear muy bien la reconquista, sabiendo que no será nada fácil que esta ciudad caiga. Armado con arietes y 4 grandes torres de asedio, el ejército de Vítiges ataca durante los primeros días de marzo del 537. Entonces Belisario ordena disparar primero contra los animales pesados que están moviendo las torres, los bueyes, para evitar que las torres, repletas de soldados godos, se acerquen a las murallas romanas. No solo los arqueros, sino también las enormes balistas causan daño entre los sitiadores, y los proyectiles matan a muchos bueyes de carga, por lo que los godos se repliegan para no sufrir más bajas. Pero eso no significa que la batalla esté ganada, pues el ejército gótico es gigantesco, y Vítiges tan solo está probando las defensas de Belisario. Tras un breve descanso, en el siguiente asalto, un grupo de guerreros godos ataca el mausoleo de Adriano, al mismo tiempo que Vítiges dirige un ataque con la caballería y la infantería goda contra la parte más débil de las murallas romanas, la Porta Maggiore, también conocida como Porta Prenestina. La guarnición que defiende el mausoleo de Adriano repele a los godos, pero parte de las tropas de Vítiges se adentran en la muralla exterior de Roma, aunque son emboscados en un estrecho por un grupo de soldados romanos, y después de sufrir bajas, los godos se ven obligados a retirarse de nuevo, aunque son perseguidos por la caballería romana y sufren más bajas.
En la porta salaria de la muralla aureliana, donde Belisario está liderando la defensa, los romanos también logran frenar el ataque godo y cuando estos se repliegan, los jinetes romanos inician la persecución, causando más bajas godas, quemando las máquinas de asedio que dejaron en el lugar y repeliendo el contraataque godo. Con todo esto, Bítiges tan solo está midiendo las defensas romanas y la fuerza militar de Belisario. Fue un día duro, muy agotador y supuso el primer asalto, ganado por los romanos. Sabiendo que el asedio godo recién empieza y que este ejército no es un simple ejército bárbaro, sino que se comporta como un verdadero ejército profesional, en la mañana siguiente Belisario ordena la evacuación de las mujeres y los niños de la ciudad a través de las puertas del sur, para evitarles un sufrimiento en caso de que los godos se adentren en Roma. Por otra parte, la mayoría de los hombres son reclutados por los oficiales de Belisario, y son muchos, porque Roma, si bien ya no es lo que era antes, sigue siendo una ciudad gigantesca y tiene varios miles de habitantes. Esta medida de Belisario fue inteligente. El número de sus soldados aumenta notablemente. Quizás no son legionarios y no son tan hábiles en un combate cuerpo a cuerpo, pero con la instrucción adecuada en poco tiempo, cualquiera es capaz de defender una ciudad amurallada de un sitio enemigo. Además, Belisario los reclutó no solo porque es su propia ciudad la que están defendiendo, sino también bajo la promesa de pagarles un salario a cambio de defender Roma. Y tanto el consumo del agua como el de los alimentos se ve reducido gracias a la evacuación. Cada parte importante que pueda ser objeto de un ataque en la muralla aureliana ahora es cubierto por soldados de Belisario porque cuenta con los números suficientes. El asedio sigue durante días, durante semanas. Belisario también ordena que cada noche se cambien las rondas de los guardias de las murallas exteriores para así evitar que los godos sobornen a los guardias romanos para dejarles entrar. Todo esto demuestra que en las guerras no solo hay grandes batallas y asedios, también hay mucho de ingenio y muchas maniobras que tienen el objetivo de desestabilizar la moral del enemigo. La caballería de Belisario se junta con una fuerza de caballería que llegó de refuerzo y salen fuera de las murallas, lo más discreto posible y durante la noche. Su misión es realizar ataques tácticos, aprovechando que el vasto ejército godo está separado y disperso en 6 campamentos diferentes. Estos grupos tácticos de jinetes romanos toman posiciones en las colinas que se encuentran entre Roma y los campamentos del enemigo. Desde allí pueden observar perfectamente los movimientos de los godos y tienen que seguir estrictamente las órdenes de Belisario. Atacar los campamentos solo si son defendidos por los arqueros o la infantería goda, pero tienen que replegarse en caso de que la caballería gótica los persiga para traerlos hacia la muralla aureliana y dejar que los arqueros romanos que están en lo alto de la muralla hagan el resto del trabajo. Estas maniobras tácticas y muy bien planeadas por parte de la caballería y los bucelarios de Belisario provocan más daño entre el ejército godo. Muchos son masacrados en los ataques relámpagos a los campamentos y muchos jinetes godos mueren cuando persiguen a los jinetes romanos hasta las murallas aurelianas. Los romanos, por su parte, apenas han sufrido bajas. Todo esto está frustrando muchísimo a Bítiges, que ve que no puede superar las maniobras tácticas de Belisario, a pesar de que tiene un ejército 3 o 4 veces más grande. Frustrado, Bítiges moviliza a una fuerza de caballería de 500 jinetes godos para tomar las colinas cercanas donde estaban los jinetes romanos. Lo que sin duda nos espera a Bítiges es un ataque inmediato en respuesta por parte de la caballería romana porque piensa que no se arriesgarían a salir de nuevo, pero esto es justamente lo que sucede. Belisario envía a una fuerza de más de 1000 jinetes, hunos y romanos, quienes rodean a los jinetes de Bítiges y los masacran en lo alto de las colinas. La fuerza militar goda se centra mucho más en la infantería que en la caballería, mientras que los romanos han sido históricamente similar, pero en las últimas 3 décadas eso ha cambiado. Los romanos saben que la guerra cambió su rumbo con la llegada de los hunos y la llegada de las grandes caballerías al campo de batalla. Eso mismo es lo que copiaron los romanos, por eso es que en el ejército de Constantinopla hay guarniciones enteras de jinetes bárbaros, entre los que destacan los hunos y los érulos. Estos jinetes son mucho más hábiles que los godos, son capaces de disparar flechas a distancia y a gran velocidad a caballo.
Además, junto con los romanos formaron una fuerza más grande que la goda, lo que dio como resultado que esta fuerza gótica a caballo sea masacrada. Los ataques tácticos romanos están mermando lentamente al ejército godo, y al ver que está debilitado, tanto en su fuerza militar como en su moral, Belisario ordena un ataque definitivo para poner fin al asedio. La mayor parte de su ejército sale de Roma y se dirige al norte, a donde está Vítiges, quien también reúne a su ejército y lo pone frente al romano, con una formación que también es similar al romano, la caballería en los flancos y la infantería en el centro. Mientras tanto, dos pequeños contingentes de caballería romana que salen desde el sur de Roma atacan a dos campamentos ostrogodos que están en el sureste, debilitados porque la mayoría de sus soldados y jinetes se fueron a combatir contra Belisario al norte de Roma. La caballería ataca por sorpresa y toma el control de estos dos campamentos, pero en lugar de perseguir a los godos que huyeron, deciden saquear todo lo que ven, lo que les da tiempo a los godos que huyeron para reorganizarse y contraatacar exitosamente, por lo que los jinetes vuelven a Roma. A pesar de las constantes pérdidas que sufrieron los ostrogodos en las últimas semanas, provocado por múltiples ataques tácticos y relámpagos, su ejército sigue siendo enorme comparado con el ejército de Belisario. Por ello es que a los godos no les toma demasiado tiempo hacer retroceder a los romanos tras un breve enfrentamiento cara a cara al norte de Roma. Fue la primera victoria goda en esta batalla tan dura. Un asedio muy complicado a la ciudad más gloriosa de la antigüedad, y a Belisario le ha quedado muy claro que no puede volver a intentar otro asalto similar contra Vítiges, ya que sería aplastado en el acto, por lo que ordena al ejército volver a Roma y decide centrarse en las incursiones tácticas para debilitar poco a poco al enemigo. Mientras que por su parte, el ejército godo no solo es más grande, sino también que recibe nuevos refuerzos que llegan desde el norte, pero no importa qué tan grande sea este ejército, porque tampoco puede arriesgarse a un masivo ataque contra una Roma muy bien defendida. Roma ha sido construida en una posición muy buena para la defensa, en lo alto de una colina, y sus murallas la hacen inexpugnable, siempre y cuando esté defendida adecuadamente por un ejército, además de que Belisario puede recibir refuerzos y recursos desde el sur por el río Tíber, controlado por naves bizantinas. El asedio de Roma sigue durante más de 10 meses, en los que se realizan casi 70 escaramuzas que no hacen más que debilitar lentamente al ejército godo. Al final, Vítiges se ve obligado a solicitar la paz a Belisario, aunque el general romano le propone llegar a una tregua de 3 meses para que le dé tiempo a los mensajeros a ir a Constantinopla y volver, debido a que dice que no tiene autoridad para aceptar un tratado de paz. Roma ha sido defendida con éxito y Belisario envía al noreste a una fuerza de caballería de 2000 jinetes, al mando del comandante Ioannes, con el objetivo de capturar y saquear las aldeas góticas que están en los alrededores de la Vía Flaminia, si es que los godos rompen la tregua de paz de 3 meses. Tal y como pensaba, los godos realizan un último intento secreto de entrar en Roma a través del acueducto, pero los romanos sellaron esa entrada y Belisario ordena realizar más escaramuzas tácticas contra Vítiges, acusándolo de romper la tregua. Sin embargo, los godos se cansaron de estar un año asediando una ciudad que no pueden conquistar y deciden levantar el asedio en marzo del año 538. El general Belisario ve que los godos inician los preparativos para retirarse, pero su sangre guerrera le impide dejar que se vayan así como si nada después de haber asediado Roma durante un año, e inmediatamente ordena a todo el mundo que se preparen para un último combate. Cuando el grueso de la retaguardia del ejército godo cruza el puente Milvio, los romanos se lanzan sorpresivamente y a toda velocidad contra esta retaguardia goda, que sufre una última escaramuza, la más feroz de todas, a tal punto que casi toda esta retaguardia que se plantó a luchar es exterminada de un solo golpe. Los romanos vuelven victoriosos a la ciudad que tanto quieren. Roma ha sido reconquistada por los romanos orientales y también fue defendida exitosamente del contraataque enemigo.
Belisario se consagra como el mejor general romano del siglo. Su hazaña lo ha llevado a lo más alto, mientras que Justiniano y los romanos orientales celebran la victoria en Constantinopla, pero la guerra con los godos aún está muy lejos de terminar. Su reinado sigue muy fuerte en Italia y antes de que Belisario logre tomar el control de la última capital romana occidental, Rávena, es llamado por Justiniano al oriente porque los persas rompieron el pacto de paz. No olvides de darle me gusta, de comentar y de compartir el video si es que la reseña te gustó.